the next speaker, who is Pere Casals from the Forest Science Center of Catalonia in Solsona. And he will tell us about the understory woody resprouting strategies after prescribed fire. And I would also like to invite the people who are standing in the back, that there's lots of seats here in the front that you could occupy. And, por favor, la gente de atrás, si se puede, los que estáis de pie, si queréis, hay muchos sitios libres aquí. Sorry. Yeah, fine. Good. Yeah, my Spanish is not sufficient for that. Okay, please go ahead. Yeah, thank you. Muchas gracias. Yo me había preparado la charla en inglés, pero viendo la audiencia casi prefiero pues, destrozar el castellano que no el inglés. Así lo comprenderemos mejor todos. Bueno, lo que voy a hacer ahora es intentar explicar un poco lo que hemos aprendido siguiendo las quemas controladas que han hecho el equipo GRAPH bajo el bosque, y yo concretamente me voy a centrar en los efectos sobre el sotobosque, y mi compañera se centrará en los efectos sobre, mi compañera Teresa Valor, se centrará en los efectos sobre el arbolado. Como muchos de vosotros debéis saber, pues la estructura forestal tiene un papel muy importante en la prevención de los incendios, ¿no? Es muy importante en el behavior, ahora me va a salir todo en inglés, en el comportamiento de los incendios, ¿no? Pero como se ve en la gráfica de la izquierda, se ve que hay un rango muy grande de lo que sería la intensidad o la severidad de un incendio y un rango relativamente pequeño en lo que sería la estructura, la distancia entre las copas y el sotobosque. Esto sugiere que la composición del sotobosque también tiene un papel importante en el comportamiento de un posible incendio. Entonces, en esta charla yo me voy a centrar un poco en hablar de la estructura del sotobosque y también entraré a hablar un poco de qué pasa cuando quemamos unas especies o otras. No es que lo sepamos mucho, pero hemos aprendido alguna cosa. Aquí, en este experimento, nosotros lo que intentábamos es entender, mirando cómo había evolucionado el sotobosque en unos rodales que se habían quemado 8 años antes, respecto a unas zonas control que estaban al lado, de forma aparejada. Lo que se ve en la primera gráfica es que el efecto de los fuegos prescritos 8 años antes es aún evidente en el sotobosque, sobre todo en lo que sería en el combustible en el ladder fuel, ¿no? Y en cambio, y entonces lo que se ve en esta gráfica de abajo, si comparamos sobre todo en la primera, que es en condiciones de simulación de un incendio moderadas, lo que vemos es que la U, que quiere decir las control, respecto a las B, que son las quemadas, se ve que estos efectos en la estructura son bastante significativos también en la probabilidad de un incendio, sobre todo eso, en condiciones moderadas. Entonces lo que parece es que estas diferencias entre la estructura de las quemadas respecto a las control está relacionada con la cantidad de cubierta arbórea que tenemos, ¿no? Cuando el bosque está muy cerrado, la recuperación de la vegetación después de unas quemas, en este caso son 8 años después, le cuesta más que cuando el bosque está abierto de copas, ¿no? Porque entra más luz. Entonces, una primera sugerencia sería que si lo que nos interesa es mantener el sotobosque controlado para temas de prevención de incendios o para aprovechamientos del pastoreo, pues es recomendable no afectar la cubierta del bosque. Y ahora ya pasando un poco a lo que sería la composición, pues es sabido que el rebrote, la capacidad de rebrote de las especies mediterráneas es muy importante, y en la gráfica de la izquierda se ve que la relación entre germinadoras y rebrotadoras cambia con la humedad, de manera que en las zonas más húmedas, más hacia los valores positivos del eje de las X, hacia zonas más húmedas la cantidad de rebrotadoras casi es dominante en el sotobosque. Eso también sugiere pues, que tienen un papel muy importante y que va a intervenir en esta gestión y cómo va a responder. Entonces, cuando miras estos sotobosques de las zonas relativamente húmedas
mediterráneas, lo que ves es que hay una gran diversidad de rasgos funcionales. Ves que hay hojas muy grandes, hojas muy pequeñas, que unas son aromáticas, otras son leguminosas. Entonces, esto sugiere que puede haber otros mecanismos que estén actuando allá para explicar la competencia entre las especies del sotobosque, para cómo van a ocupar el espacio y colonizar y volver a los estadios iniciales, ¿no? Como verán. Entonces, nos hemos centrado un poco en entender cuáles los factores que intervienen en este vigor del rebrote, ¿no? Un poco para intentar poder restringir un poco las condiciones de la ventana donde se hacen los incendios, las quemas prescritas. Realmente, ahora ya se sabe mucho de cómo hay que hacer una quema prescrita. Los gestores, los bomberos, los agents rurals, cuando hacen quemas, ya conocen muy bien la técnica. Yo creo que ahora ya estamos en un paso de intentar acotar mejor en qué condiciones tenemos que quemar en función concreto de los objetivos que queremos conseguir. Entonces, hay distintos factores que pueden intervenir en el vigor del rebrote. Son factores relacionados con la diversidad de especies, factores más relacionados con las características de los individuos dentro de las especies, factores relacionados con los recursos, la luz, los recursos a escala de microsite, a escala del sitio pequeño, y factores relacionados con la perturbación. Concretamente, nosotros hemos estudiado diferentes factores, como sería pues, el bark investment, el grosor de corteza, o las características de hoja, como de gruesas son las hojas o como de grandes son. También hemos estudiado a nivel de individuos, cómo eran antes, si eran muy grandes o muy pequeños, y también las condiciones con que se han hecho las quemas, ¿no? Y es importante la estación en que se hace la quema y la temperatura a la que se llega, y después las condiciones del sitio donde está rebrotando esa especie, a nivel de luz en este caso. Entonces, como variables para entender el vigor, pues hemos medido una serie de variables. Una sería pues, el número de rebrotes, la otra es el volumen, pero solo de aquellos 10 rebrotes más grandes, y la longitud máxima del rebrote o el máximo diámetro del rebrote. Esto para intentar entender un poco cómo este rebrote influye en la competición por el espacio, en la competición por la luz, o para resistir a additional perturbations, perturbaciones adicionales. Entonces, en este experimento, bueno, en esta quema nosotros intentamos estudiar, ver cuáles eran los efectos sobre el rebrote de una clara de sotobosque o bien una quema posterior a esta clara. De entrada lo que vimos, y esto centrado en el Buxus sempervirens, que es una de las especies arbustivas que quizá tenemos ahora pues como una especie de fijación de que tenemos que entender a ver cómo gestionarla. Entonces, lo primero que vemos es que en esta gráfica de abajo, que la vitalidad, la capacidad de rebrote después del hecho de que se muera o no se muera el arbusto, pues es claramente diferente si solo se hace una clara. Después de la clara prácticamente rebrota el 100% de los arbustos, y en cambio si se quema después de la clara, pues solo rebrotaron en estos casos alrededor de menos del 40%. Y eso quizás se ve incluso que en el otoño el rebrote fue menor, ¿no? La escala es mucho más baja, estaría alrededor de unos 5 o 10. Y fijaros que las temperaturas en este momento del fuego, las temperaturas que medimos en el suelo, en la superficie del suelo, el tiempo de residencia con temperaturas por encima de 120 grados, es distinto, ¿no? Solo llegamos a unos 16 minutos de tiempo de residencia por encima de 120 grados en otoño, pero aún así los individuos de Buxus sufrieron más. Buxus es una especie que tiene una corteza muy delgada. En la gráfica del lado lo que se ve es un poco la longitud del rebrote del Buxus, cómo se relaciona con la luz. Y parece que hay una relación directa entre el rebrote y la luz. En este experimento, donde ya se quemó sin haber cortado antes, lo hicimos en 2 sitios distintos, en Lloreda y Miravé, y en cada sitio teníamos 2 zonas, una que quemamos en primavera y otra que quemamos en otoño.
las especies para cada sitio son las mismas. Las quemamos en primavera y a la parcela al lado las quemamos en otoño. Estas especies, que eran seis especies por sitio, las hemos agrupado según diferentes características de hoja o de esfuerzo, investment on bark, ¿no? La cantidad de esfuerzo de corteza que hacen a nivel de especie. Y bueno, para que ahora podáis seguir un poco la explicación, voy a hablar de las caducifolios con hoja larga, ancha, los caducifolios con hoja pequeña y las perennes. Entonces, de estas variables que miramos, que eran explicativas un poco del vigor, pues esta es una, el rebrote, al cabo de 3 años, no hemos seguido todos los años, hemos hecho muestreo cada 6 meses, pero me voy a centrar en el último muestreo. Y lo que se ve en esta gráfica es que el número de rebrotes depende del tamaño del arbusto, de la estación en que se quema, de la cantidad de corteza que a nivel de especie, la especie cuánta corteza realiza, investment of, ¿no? Respecto al diámetro. Y entonces se ve que las especies que tienen poco grosor de corteza decrecen muy rápidamente, el número de rebrotes decrece muy rápidamente en relación a la temperatura del fuego. Es decir, si hacemos unos fuegos un poco intensos, si nos interesa esto, vamos a controlar el rebrote de las especies que tengan un grosor de corteza pequeña. Esto es un primer dato. En cuanto al volumen de los 10 rebrotes más grandes, corregido por 1000 grados degree days, que esto es para poder comparar entre estaciones, ¿no? Entre spring y fall. La idea es que también la estación también es muy importante, el tamaño del arbusto previo al fuego también es muy importante, y aquí ahora, en vez de la corteza, lo que interviene es el tipo de hoja. Y se ve que en la gráfica de arriba se ve que en primavera las quemas de primavera favorecen el volumen de las especies perennes respecto a las caducifolias. Pero en cambio, si quemamos en otoño, estas especies perennes ya no se ven tan favorecidas, ¿no? Se comportarían igual que las otras. Esto sería para el rebrote más largo, ver cómo de largo... No, el diámetro. Esto sería para el diámetro más grande. 0 ya. Me queda una. Y lo que se ve es que... A ver, ¿qué se ve aquí? Así que bueno, lo mismo, que interviene el tamaño del arbusto, interviene la estación y también el tipo de hoja. Y lo que se ve es que las perennes y las caducifolias de hoja larga o ancha en primavera rebrotan con bastante diámetro, pero que si quemamos en otoño nos volvemos a afectar las perennes, pero no las de caducifolias de hojas largas. Entonces, si por ejemplo queremos usar este sotobosque para pastoreo, si hacemos una quema en otoño, vamos a cargarnos las especies perennifolias y vamos a dejar las deciduos, que a veces pueden ser interesantes a nivel de pastoreo. Y finalmente, la longitud del rebrote, pues solo se ve una relación con el tamaño previo del arbusto, y estas serían las conclusiones, unas conclusiones a nivel de más de ecología y otras quizá a nivel de manejo, y me voy a centrar en las 3 finales, ¿no? Que son pues que si quemamos los restos parece que reducimos la capacidad de rebrote como mínimo de Buxus, y que quemando en otoño parece que reducimos el rebrote del sotobosque. Y sobre todo que si no queremos que el rebrote vuelva a rebrotar con fuerza, no hay que afectar a la parte de las copas. Y muchas gracias. Siento. Thank you. We have time for a very quick question. No? Yeah, there. Why did you use fire temperature, not some fire behavior? The mic is not working. No? No? Okay, just shout.
Why we use the temperature? Because we are focusing on each shrub, in each individual, then we measure the temperatures in the base of each shrub. Thank you, Pere.